de expertos realmente ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido una experiencia de aprendizaje. Por supuesto, desde la industria nos interesa mucho entender y relacionarnos con las preocupaciones que tiene la sociedad, pero también con la visión que tienen otros expertos desde el sector, por ejemplo, académico, o incluso entender, por supuesto, muy bien las preocupaciones que las autoridades traducen o transmiten desde el público, desde diferentes sectores, para lograr comprender cómo utilizar la información científica de manera adecuada en su toma de decisiones. Así que ha sido una experiencia realmente enriquecedora y pues me anima mucho pertenecer a esta red. Estoy muy honrado de estar rodeado de personas tan reconocidas en este medio. Las abejas no están en peligro de extinción. Entonces eso es una idea que se ha venido permeando en la sociedad en general, que se ha venido permeando desde los sectores de grupos de interés y ha permeado ya la academia y por supuesto las autoridades de gobierno y el público en general. Entonces una cuestión que está sucediendo ahora es que cada vez hay más investigadores que reconocen que realmente no hay un peligro inminente de extinción de las abejas, un apocalipsis como algunos lo han llamado, sino realmente pues se dan procesos de fluctuaciones, de pérdidas de abejas en ciertos años y recuperación en otros por ciclos normales, tanto biológicos como climáticos, presencia de patógenos que afectan la salud de las abejas, inviernos muy prolongados o sequías muy fuertes, cambios en los periodos de floración, digamos, de los cultivos que las abejas normalmente forrajean. Y eso es una idea que los científicos, los expertos, los entomólogos conocen muy bien, pero que el público no necesariamente conoce muy bien, y ha sido una de las razones por las cuales se ha perpetuado este mito de que las abejas están en peligro de extinción y que se van a acabar en 3 años, que cada año disminuyen en un 30% y en 3 años pues deberían haberse acabado el 100%, y no es cierto, que nos vamos a morir 4 años después nosotros, la humanidad se va a acabar porque vamos a estar sin alimentos, que Albert Einstein dijo cosas que no dijo realmente. Entonces una cantidad de mitos que debemos aclarar y refutar con verdades, con verdad científica y por supuesto con conocimiento histórico de lo que sucede con las abejas. Los datos de la misma FAO nos ayudan a corroborar que las abejas están aumentando en las últimas 5 décadas, por ejemplo en el último medio siglo han aumentado entre un 45 y un 65% de su población. Entonces, de otra parte, sí hay preocupación por incidentes en los que se dan pérdidas de abejas en ciertos apiarios, en ciertos cultivos, digámoslo así, de criaderos de abejas, ya sea como lo mencionaba, por diferentes razones como enfermedades o malas prácticas agrícolas o malas prácticas apícolas, y en general cuando se hacen mal uso de las sustancias que se utilizan en la agricultura. También se ha visto algunos ejemplos de eso, pero realmente cuando hemos evaluado y cuando por ejemplo países o regiones como la Unión Europea han evaluado este tema, se han dado cuenta que los factores que afectan la salud de las abejas, la toxicidad de los plaguicidas es entre los menos importantes. Entonces, desafortunadamente la respuesta de autoridades o el público impulsados por las campañas de desinformación en redes sociales y en otros medios pues han hecho generalizar la idea que la solución para que las abejas no sufran pérdidas es prohibir plaguicidas, cuando es todo lo contrario. Los plaguicidas bien manejados ayudan a tener un agroecosistema saludable que puede ayudar a las abejas a triunfar, como lo han visto países como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, donde desde los años 90 utilizan ciertos insecticidas que han sido señalados como digamos, involucrados en estas pérdidas de abejas, y ellos demuestran, las autoridades mismas han estudiado el tema por años y han declarado que no hay ninguna objeción, como no la hay en Estados Unidos, como no la hay en la mayoría de países que han estudiado juiciosamente este tema y reconocen que los productos agrícolas, agroquímicos, cuando se usan con responsabilidad de acuerdo a las instrucciones de las etiquetas, pueden ser utilizados de manera responsable, que se produzca una coexistencia entre la agricultura y la apicultura en el campo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está el tema de
que la apicultura misma tiene una serie de condiciones de manejo que no necesariamente la mayoría de apicultores conoce. Una de esas es, por ejemplo, que las abejas criadas, las abejas que se utilizan en la apicultura, son competidores para las polinizadoras que están en la biodiversidad, en las áreas silvestres. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, por supuesto, son decenas de miles de individuos de abejas, muchas veces compitiendo con colonias pequeñas, abejas solitarias, otros insectos polinizadores por los recursos de flores y de polen que están en los cultivos o en las zonas aledañas a los cultivos, en las zonas naturales, florales alrededor de los cultivos. Entonces, hay un equilibrio que hay que buscar entre la apicultura y la conservación de la biodiversidad también. No solamente es la agricultura la que tiene que tener en cuenta ese manejo equilibrado con la biodiversidad del ambiente, sino la misma apicultura requiere ese tipo de cuidados también. Bueno, lo primero y lo que siempre insistimos nosotros y hemos explicado a lo largo y ancho de este planeta Tierra en cualquier cantidad de oportunidades y eventos, espacios de diálogo que hemos logrado establecer, es que las tecnologías agrícolas deben utilizarse de manera responsable. De manera responsable quiere decir haciendo caso a las recomendaciones que están en las hojas de seguridad de los productos y en las etiquetas de los productos. Muchos de nosotros somos conscientes que compramos un medicamento en la farmacia y no necesariamente leemos la etiqueta, no necesariamente leemos ni siquiera la caja para leer las instrucciones de dosis, de cuidados, de interacciones, de contraindicaciones, mucho menos leemos el panfletico, la hojita de seguridad que viene dentro de los medicamentos que consumimos nosotros o que utilizamos nosotros para cuidado de nuestra salud, de nuestros hijos. Tampoco sucede siempre en el campo. Entonces, no es un tema de prohibir las sustancias químicas porque proveen efectivamente un beneficio, sino de enseñarle y insistir todas las veces que sea necesario, educando y concientizando a los usuarios de las tecnologías de hacerlo de manera responsable. Eso por un lado. Por otro lado, pues existen muchas recomendaciones que ya tanto agrónomos como apicultores, entomólogos, tanto científicos como personas en el campo han identificado que son importantes para seguir en esa coexistencia en las buenas prácticas agrícolas y apícolas. Por ejemplo, no aplicar sustancias químicas, como lo dicen las etiquetas o las hojas de seguridad, para las sustancias que puedan llegar a ser riesgosas para las abejas cuando los cultivos están en floración o cuando hay ciertas condiciones de lluviosidad o de viento, o cuando las abejas están activamente forrajeando en los cultivos o van a estar siendo utilizadas, la comunicación entre agricultores y apicultores para advertirle a los apicultores cuando va a haber aplicaciones de sustancias químicas en el campo para que ellos puedan contener y guardar sus abejas mientras se hacen las aplicaciones y prevenir ese tipo de incidentes. Muchas condiciones agronómicas y también de buenas prácticas apícolas que se tienen que tener en cuenta. Una de esas que quiero llamar la atención es sobre todo la de establecer esas zonas de buffer, esas zonas de seguridad alrededor de los cultivos para que las abejas no ingresen cuando se van a utilizar sustancias químicas, pero también incluso sembrar otras especies cerca a los cultivos, alrededor de los cultivos, que las abejas puedan aprovechar, que no van a ser tratadas necesariamente con las sustancias agroquímicas, pero que les van a servir de fuente de alimentos tanto a las abejas, digamos, cultivadas, a las abejas domesticadas, como a las abejas o a los polinizadores silvestres. Entonces, este tipo de recomendaciones de buscar ese equilibrio entre las actividades controladas por el hombre, como la agricultura o la apicultura, y el ambiente natural, son las que cada vez tenemos más información de cómo tener en cuenta y cómo buscar mejor ese equilibrio, esa sostenibilidad, tanto en la agricultura como en la apicultura. Las dos actividades muy importantes para la humanidad. El tema es muy importante. Los apicultores lo reconocen y lo han vivido por décadas, lo saben mejor que cualquiera, y es la falta de reconocimiento y atención por esa actividad industrial, por esa actividad productiva, económica, de importancia para muchos países de América Latina en mayor o menor medida,
pero que nuevamente en esta región, en la mayoría de países de esta región, ha sido un poco ha generado un poquito de falta de atención, ha sufrido de la falta de interés, del desinterés de autoridades o del público en general, porque estamos conscientes, compramos la miel en el supermercado o en la tienda de abasto, lo que sea, pero no nos ponemos a pensar el trabajo y el esfuerzo que eso requiere en el campo. Entonces los apicultores son muy conscientes de ello y aunque no se ha industrializado de la manera que se hace, por ejemplo, en países del hemisferio norte, los servicios de polinización, por ejemplo, a los cultivos que pueden prestar los apicultores, las mismas prácticas de manera que se aproveche mejor los ambientes naturales en la producción de miel, la generación de nuevas variedades digamos, variedades de miel que sean especializadas, porque se especializan en utilizar flores de ciertos tipos de cultivos que le confieren ciertas características organolépticas o fisicoquímicas diferenciadas a los productos de miel, por ejemplo. Ese tipo de oportunidades se han explorado muy poco en el país. Hay muy pocos estímulos para los apicultores y sí, desafortunadamente los apicultores han traducido esa esa frustración con la falta de atención, con aprovechar, por ejemplo, la polémica fundada o fundamentada en mitos, por ejemplo, que el principal problema de las abejas son los plaguicidas, cuando de lejos es claramente establecido, como lo mencionaba hace un momento, por autoridades, por científicos alrededor del mundo, que no lo son, simplemente para llamar la atención a sus preocupaciones, a sus intereses genuinos, utilizando pues la atención que se le da al uso de plaguicidas, y si eso no perjudicial para el ambiente, para los polinizadores, no solo para las abejas, sino los polinizadores en general. Entonces realmente ellos se han sumado, yo diría de una manera mal informada en estos temas, de buena fe seguramente, pero de una manera mal informada, señalando a los agricultores, generando desconfianza, generando ruptura en la comunicación entre agricultores y apicultores en el campo, porque pues cuando empezamos a acusarnos y a señalarnos con el dedo de estarle haciendo mal al otro, pues se genera una ruptura. Eso por un lado, y por el otro, de nuevo, el rol de las autoridades en informar correctamente, primero en entrenarse y en educarse, informarse correctamente con fuentes fidedignas de información, tener el personal especializado en las agencias de gobierno que entienda realmente estos temas desde el aspecto técnico y científico. Hace falta en muchos de los países de nuestra región y Colombia no es excepción. Entonces, personal entrenado que realmente esté informado con buenas fuentes de información y no solamente lo que les llegan en redes sociales o en Facebook, como me ha sucedido en algún otro país de América Latina, que autoridades se informan con la información que tienen en Facebook y no con fuentes realmente confiables. A los agricultores yo les diría que lo primero que todo es por responsabilidad individual como colectiva, con las demás personas, con sus familias, en su entorno, con su población, con los consumidores de los alimentos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque muchos de los alimentos que producimos se exportan a otros mercados, con la humanidad. Tenemos que ser muy responsables con el uso de las sustancias de protección de cultivo en general, con todas las herramientas de protección de cultivo, porque son el primer filtro y el más importante frente, digamos, de defensa, línea de defensa en la salud de los consumidores, en la salud de las personas. Y de ese mismo modo sucede con el ambiente. Entonces, los agricultores saben muy bien de sostenibilidad, porque son los más interesados en cuidar sus tierras, en cuidar las condiciones nutricionales del suelo, en cuidar las fuentes de agua, en cuidar su entorno natural en las fincas en las que trabajan para que sus cultivos puedan prosperar. Entonces, no necesitamos estarle enseñando a los agricultores de sostenibilidad.
Pero sí es importante de todos modos hacerles caer en cuenta que ciertas sustancias y ciertas prácticas que históricamente o tradicionalmente se han considerado como aceptables, con nueva información científica empezamos a entender hasta dónde llega el límite de lo que es aceptable o no en las prácticas agrícolas en cuanto al impacto ambiental. Entonces, nueva información que se refleja en lo que vemos en las etiquetas de los productos, en la información y en los cursos de entrenamiento. Entonces, los invito a que se acerquen, por ejemplo, a las oportunidades de aprender sobre estos temas en CropLife Latinoamérica, en la página de CropLife Latinoamérica, en las redes sociales a través de Abejas en Agricultura y en muchos otros fuentes de información que buscan realmente desmitificar estos temas y proveer información confiable e información de buena fe para todos. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.